bien relevante, parte de los coletazos también de la propagación del COVID-19 en nuestro país. Hay un 52% de universidades que ha decidido flexibilizar el pago de aranceles para sus estudiantes. Y por su parte hay parlamentarios, particularmente del Partido Socialista, que ya han presentado un proyecto ante el Congreso para suspender los cobros de los planteles a raíz de la emergencia sanitaria. Vamos a profundizar en este tema junto a Carlos Williamson. Él es rector de la Universidad San Sebastián. Rector, muchísimas gracias por esta entrevista y muy buen día. Buen día, muchas gracias por esta entrevista, Carla. A ver, partamos por el diagnóstico. Yo me imagino que ustedes ya tienen algún termómetro en su universidad. ¿Cuál es la situación actual y cómo proyectan lo que va a pasar en materia financiera con familias a las que obviamente se les hace pesado pagar los aranceles, pero universidades que también necesitan de esos dineros para seguir funcionando? Efectivamente, pero pongámoslo en contexto global. La economía chilena está entrando en una severa crisis que seguramente va a durar todo el año 2020. Eso implica una caída en el empleo, aumento del desempleo, caída en los ingresos laborales, y eso va a golpear fuertemente a muchas familias chilenas. En ese contexto, yo creo que también hay que pensar no solamente en las empresas, sino que hay que pensar en las universidades. Las universidades fundamentalmente viven de los aranceles de matrícula. De modo que una caída en el ingreso de la familia, que significa una caída en el pago de los estudiantes, afecta a los estudiantes ciertamente, eventualmente aumenta la deserción y eso impacta también en los ingresos de las universidades, que es lo que financia prácticamente en el caso de muchas universidades el 100% de los gastos que tienen esas universidades. Rector, de modo que estamos frente a una situación súper compleja. Hasta este momento, ¿ustedes han tenido familias que se han acercado a decirles, ¿sabe qué? Me quedé sin trabajo, no puedo seguir pagando, ¿sabe qué? Necesito algún tipo de flexibilización. ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el proceso y después cómo lo proyecta usted para los próximos meses? Nos imaginamos que va a ser más duro. En marzo prácticamente no hubo ningún cambio en términos del pago, que fue igual que el año pasado, no se manifestó ningún impacto. En abril ahora estamos comenzando a tener, digamos, ya una cierta preocupación. Hay muchos estudiantes que se están acercando a la Dirección de Asistencia Económica y en el fondo están pidiendo, primero, digamos, pedir un poco, saber exactamente cuáles son las posibilidades de financiamiento que tienen hacia futuro, pero yo diría que todavía no se ha manifestado el desempleo. Ustedes ven, digamos, las cifras de desempleo siguen siendo las mismas. A mi juicio, digamos, la preocupación mayor es qué va a pasar en mayo y en junio, que van a ser, a mi juicio, los meses más complejos. Entonces, yo creo que hay que prepararse para una situación que todavía no se ha manifestado en términos de morosidad, pero que sí tiene un impacto que posiblemente va a ser mayor en los próximos meses. Ahora, lo estábamos diciendo, de las universidades que han tomado medidas, hay un 52% que está flexibilizando la forma de los pagos, se están corriendo cuotas, se están abonando en algunos casos parte de la mensualidad, pero no la mensualidad completa. Ahora, hay ideas que van más allá. Hay parlamentarios que señalan que se debería dejar de pagar aranceles por un tiempo para luego repactar. Ojalá, y lo han dicho así, no con un criterio comercial y no con intereses elevados, sino con precio justo. Y hay otros que dicen, bueno, debería ser el Estado el que pueda asumir ese costo y ese pago de manera directa a las universidades. Hay rectores que han considerado que esto es descabellado. ¿Cuál es su opinión? Respecto a lo primero que usted mencionaba, Carla, nosotros estamos en este momento ofreciendo la posibilidad de rebajar las cuotas de abril y de mayo un 50% del copago y pagadero el próximo año 2021. Ahora, yo creo que esa es una medida que evidentemente va a ser un paliativo, pero no creo que sea suficiente. Ahora, respecto a las propuestas que se han hecho a nivel del Congreso, hay algunos que están diciendo digamos, una rebaja de aranceles, eso es imposible. Una rebaja de aranceles, especialmente en universidades que se financian 100% con aranceles, significaría una reducción de la capacidad de pago que financian los ingresos. Los gastos de la universidad fundamentalmente son gastos de profesores. Nosotros tenemos un 70% de gastos que van a los profesores. De modo que una caída en los aranceles para todos los estudiantes, digamos, incluso para aquellos que eventualmente no lo necesitan, podría tener un impacto muy fuerte en el financiamiento de los gastos esenciales de la universidad, que es el pago de profesores y las inversiones básicas para mantener una cierta calidad del proceso educativo. Ya, por lo tanto, usted no comparte esa idea por ningún motivo, digamos. No. Yo creo que aquí, digamos, hay que focalizar el esfuerzo en aquellos estudiantes que realmente lo van a necesitar. Ahora, el espacio de maniobra en la universidad es súper limitado, eso hay que considerarlo, por eso es que, a mi juicio, aquí se requiere también un rol subsidiario del Estado, así como el Estado está en este momento financiando a las empresas, que financien también a las universidades para que las universidades traspasen un puente financiero para estos estudiantes que están con problemas de financiamiento y posiblemente que sea un pago que se haga no el próximo año, sino que en el largo plazo. Eso requiere de un apoyo del Estado en esta materia que yo creo que por ahora no se ha visto.
Ya, ahora, todo esto sería no con criterios comerciales y no, en el fondo, dejando que las familias se endeuden, porque tenemos aquí varios frentes en materia económica. También la gente está repactando, no sé, sus créditos hipotecarios, sus créditos de consumo. Me imagino Exacto. que si estamos hablando de educación, debería ser con cierto apoyo que permita después retomar o recobrar, pero a un precio justo, ¿no? Claro, que tendría que ser, digamos, la tasa de interés subsidiada o cero. Hoy día se están ofreciendo créditos a través del nuevo sistema del FOGAPE, Fondo de Garantía, con cero cobro, digamos, a las empresas que están endeudándose. Entonces, algo parecido debe también pensarse para familias chilenas, como digo, que pueden ver interrumpido el proceso de educación de sus hijos y, de luego, las universidades para que entonces mantengan su nivel de financiamiento y así también mantengan el nivel de calidad de la formación de la educación superior. Rector, ¿ustedes han tenido algún acercamiento con el gobierno, con las autoridades? Yo me imagino que también se debe estar trabajando en bloque por parte de las universidades para poder buscar una solución conjunta. ¿De qué se ha hablado hasta ahora? ¿En qué van esas negociaciones y tratativas? Bueno, a ver, nosotros hemos tenido reuniones entre los rectores, estamos todos preocupados, insisto, el problema mayor se va a producir en los próximos meses, todavía no lo estamos advirtiendo, pero hay que prepararse para lo que viene. Hemos tenido reuniones con rectores, hemos tenido acercamientos con la autoridad económica, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Hacienda. Hemos hecho ver que frente a esta situación de crisis económica va a haber un golpe fuerte al bolsillo de las familias chilenas. Y eso va a impactar, como digo, en el pago de la familia de sus estudiantes, ¿no es cierto? Y eso va a impactar ciertamente en el financiamiento de las universidades. Ahora, a mi juicio, aquí se requiere de un apoyo no solamente del Estado, posiblemente esto requiere un proyecto de ley. No es fácil, digamos, hacer un cambio simplemente, digamos así, sin tener como base, ¿no es cierto?, una modificación legal. Posiblemente, digamos, esto requiere ir al Congreso, pero hay que prepararse. Yo creo que el gobierno, en ese sentido, a mi juicio, ha sido lento, está todavía como observando. Está preocupado de las empresas, me parece muy importante preocuparse de las empresas. E incluso fíjese usted que el seguro de cesantía, para que uno tenga presente, el seguro de cesantía cubre parte del ingreso laboral. En promedio cubre más o menos el 50%. O sea, igual va a haber, incluso con el seguro de cesantía, una caída fuerte en los ingresos de las familias chilenas. Por lo tanto, y eso va a impactar, ineludiblemente va a impactar en el financiamiento de las universidades. Por lo tanto, hay que prepararse y en esto yo creo que el gobierno todavía ha sido lento para reaccionar. Bien, vamos a ver finalmente con qué ayuda y qué política pública se va a tomar en esta materia, pero también le quiero preguntar, rector, por qué está pasando en términos de calidad de la educación y cómo han podido desde las universidades adaptarse a este tiempo tan difícil. Hay familias que más allá de si pueden o no pueden pagar, sienten una merma importante en la calidad de la educación que están recibiendo sus hijos. Algunos dicen, bueno, pero es que es injusto que me cobren lo mismo por clases que ahora son distintas, mi hijo no está yendo a la universidad, no está yendo al centro de formación técnica, al instituto, incluso esto también en los colegios. En el caso de las universidades, ¿qué se ha hecho para que efectivamente se pueda seguir educando con calidad a sus estudiantes? Bueno, lo primero, digamos, que nosotros hemos hecho, y todas las universidades estaban relativamente bien preparadas para tener plataformas de conexión con sus estudiantes, y las clases virtuales hoy día están funcionando razonablemente bien. La preocupación mayor, y que es la preocupación de todas las universidades, es que hay un porcentaje de las familias chilenas que no puede conectarse, que puede ser un 5%, un 8%, y en ese caso, digamos, nosotros estamos actuando a través de becas de conectividad, entregando bolsas de internet, pero posiblemente tengamos igual personas que viven en sectores rurales donde hay un problema, digamos, de conexión, y eso evidentemente que nos obliga a ser muy cuidadosos para ver primero cómo se evalúa a esas personas y cómo se le entrega todo el material. Nosotros estamos haciendo llegar a esas personas, por ejemplo, chips, digamos, más que chips, estamos mandando pendrive para que entonces tengan por lo menos la clase. La clase queda grabada y la puede revisar. Y luego viene el tema de la evaluación, que evidentemente va a ser un problema en las próximas semanas para ver cómo podemos evaluar desde el punto de vista del aprendizaje de los estudiantes. Carla, estamos frente a una situación, digamos, inédita, ¿ah? Pero yo creo que hay que pensar, digamos, que la educación virtual llegó para quedarse. Tenemos que entonces perfeccionar los mecanismos de plataformas para que la conexión sea de la mejor manera posible. Yo hago clases en virtual, así que sé exactamente lo que significa esto. Una buena clase hecha por un profesor que está bien capacitado puede efectivamente mantener el nivel de calidad de la docencia presencial. Rector, posiblemente en el futuro vamos a tener una combinación. Es que yo me imagino que también depende harto de qué carrera estemos hablando y de qué tipo de formación. Me ha pasado, por ejemplo, con gente del ámbito de la salud que me dice, lo que pasa es que nosotros no podemos estudiar todo por internet o online, nosotros necesitamos practicar, necesitamos ir a los campus donde están los artículos, los equipos. Sin duda. Yo no sé si en el fondo se va a tener que hacer una evaluación diferenciada entre cada carrera en términos de cuánto se está alcanzando el objetivo pedagógico académico, cuánto de eso se traduce en una eventual rebaja en el arancel,
por ejemplo, no sé, la Facultad de Salud de la universidad que ustedes tienen, ahí hay una formación que es distinta, no sé si se puede hacer todo online. Sin duda. No. A ver, los cursos teóricos se pueden hacer online. Una buena clase de economía, yo hago clase de economía, de derecho, filosofía, no hay problema. Yo creo que una buena clase con un buen profesor bien capacitado puede ser una buena clase, resolviendo problemas de conectividad. Las clases prácticas, campos clínicos, en este momento los campos clínicos están cerrados. Los estudiantes no pueden ir, salvo en el caso, por ejemplo, de algunos internos. Nosotros en el Hospital Regional de Puerto Montt estamos con internos que están trabajando y apoyando todo este tema de la pandemia, pero evidentemente nosotros vamos a tener que reprogramar toda la actividad. Estamos pensando que posiblemente en junio y en julio recién podamos nosotros tener los campos clínicos, pero esto significa, digamos, que posiblemente el semestre académico, el segundo semestre no termine en diciembre, se termine posiblemente en febrero. Vamos a tener que ocupar los meses justamente de vacaciones para poder, en el fondo, paliar las dificultades que estamos viviendo. Rector, estamos frente a una emergencia y tenemos que todos poner de nuestra parte. No, absolutamente. Y esto es algo que al final no es responsabilidad de nadie y todos estamos tratando de adaptarnos a lo que está pasando en los coletazos de esta pandemia. Pero pensando en ese segundo semestre, al final uno entiende que vamos a tener una especie de 2x1 o que el segundo semestre también va a tener que ser de nivelación y que va a tener que corregir eventualmente si es que hay alguna brecha. Usted me hablaba de los métodos de evaluación. Alguien que no se haya podido conectar o que lo haya hecho más tarde que el resto o que, no sé, viva en un lugar que queda muy apartado, evidentemente puede tener una merma y puede con justicia decir, no me evalúe o no es justa la evaluación para mí. Aquellos que se pueden conectar, yo puedo tener una prueba, ¿no es cierto?, con conexión, incluso visualmente yo puedo estar mirando al estudiante cuando está respondiendo. Aquellos que no se pueden conectar, evidentemente tenemos que tener alternativas asincrónicas. No en los momentos, digamos, de clase, pero posiblemente pueden ser flexibilizaciones como ensayos, como trabajos grupales. Tenemos que buscar mecanismos creativos para poder, en el fondo, evaluar a cada uno, ¿cierto?, de acuerdo al aprendizaje que está teniendo. Pero, en fin, yo creo que en este momento tenemos que ponernos todos a pensar en forma creativa que llegó un sistema que posiblemente se va a mantener durante varios meses. Yo creo que es posible que durante todo el mes, todo el año 2020 tengamos algún tipo de clases virtuales. Tenemos que perfeccionar los mecanismos, flexibilizar los mecanismos de evaluación y seguir trabajando sobre un mecanismo que posiblemente, insisto, llegó para quedarse y tenemos que pensar un poco en el futuro, que el futuro va a incorporar ciertamente la tecnología dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Rector, para ir cerrando y volviendo al tema económico, que también está bien ligado al tema de finalmente qué tipo de educación y con cuánta calidad se recibe, ¿ustedes tienen alguna proyección sobre la mesa de a cuánto podría llegar, por ejemplo, la mora para este año o para los meses más complejos? ¿O hasta ahora es imposible proyectar? Porque una de las características de esta pandemia es que no sabemos hasta cuándo va a durar. Algunos han dicho mayo, que sería el pic, otros dicen, pero es que el pic puede durar mucho más, hasta junio, julio, pensando también en el invierno. ¿Qué proyección han hecho ustedes desde las rectorías de las universidades? A ver, yo soy economista, así que trato de hacer un poco proyecciones más o menos globales. La economía chilena va a caer este año, digamos, entre 3 y 5%, caería en el Producto Interno Bruto. Eso va a significar un aumento de desempleo, posiblemente va a llegar a 2 dígitos. Eso significa, digamos, 400, 500 mil familias que van a estar sin empleo, estudiantes, digamos, que están estudiando la educación superior, que van a tener un impacto. Yo no podría, digamos, hoy día hacer una estimación, pero yo creo que va a ser un porcentaje no menor de los ingresos que eventualmente puedan verse favorecidos. ¿Cuánto? ¿Un tercio? 30 o 40%, que eventualmente podría significar, como digo, un aumento de la morosidad. Y eso justamente es lo que requiere, para evitar la morosidad, que exista un puente de financiamiento donde el Estado ponga o avale, ¿no es cierto?, recursos de la banca para que entonces se pueda entregar este crédito y los estudiantes paguen, no el próximo año, que posiblemente el problema va a permanecer, sino que posiblemente al egreso de la carrera que están estudiando. Esa yo creo que es la única solución que realmente es de largo plazo. Ya, y eso me imagino también para poder mantener los puestos laborales, todo lo que en el fondo sostiene el sistema educativo de las universidades. Ahora, yo no sé si han podido hacer algo de ahorro, pensando también en que hay infraestructura que no se está usando. Me imagino que hay cuentas de servicios que a lo mejor no son las mismas porque no se está usando luz, agua, qué sé yo. Desde ese punto de vista, ¿se ha podido hacer algo de caja y algo de ahorro para poder paliar esta merma que ya se tiene y que se va a profundizar en los próximos meses? Ahora, lamentablemente aquí, digamos, ha habido efectivamente algún ahorro, luz, agua, algunos servicios básicos, pero nosotros estamos gastando en materia de tecnología porque estamos justamente tratando de entregar la máxima calidad en la tecnología. Estamos comprando licencias, estamos aumentando, para que se piense, digamos, la nube, ¿no es cierto?, que tiene que alojar todas las clases no presenciales, ¿no es cierto?, clases virtuales, es una tremenda capacidad, que significa comprar capacidad, digamos, aumentar la capacidad. Por lo tanto, estamos teniendo mucho más gasto por el lado de la parte tecnológica, de modo que en el neto no hay grandes ahorros. Hay que pensar, digamos, que estamos viviendo una situación donde hay vasos comunicantes, digamos, lo que se ahorra por un lado se gasta por otro lado, así que la solución no va para allá. La solución
solución se basa, a mi juicio, insisto y reitero, se basa fundamentalmente en tener algún tipo de alivio financiero para las familias que tengan una caída fuerte en los ingresos laborales. Ese es el futuro, creo yo, para resolver la crisis que estamos viviendo. Bien, pues rector, nos vamos a quedar pendientes al trabajo que se pueda hacer, las decisiones y las ayudas que puedan llegar aquí para todos, para las familias que no van a poder pagar y para que los planteles tampoco se vean afectados en su funcionamiento y en la entrega de educación de calidad, por cierto. Muchas gracias por esta entrevista, que le vaya bien. Muchas gracias a usted también. Buenos días. Que tenga un buen día. Nos vemos.